En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Hoy pues vamos a celebrar la misa de un día de feria, pero hoy celebramos también la memoria, que litúrgicamente es memoria libre, de un santo que algunos de nosotros hemos conocido. Me refiero a San Juan XXIII. Después, en la homilía, diré unas palabras sobre él. Comenzamos rezando los laudes del jueves, están en la página 56. Alfarero del hombre, mano trabajadora, que de los hondos limos iniciales convocas a los pájaros la primera aurora y al pasto los primeros animales. De mañana te busco hecho de luz concreta, de espacio puro y tierra amanecida. De mañana te encuentro, vigor, origen, meta, de los sonoros ríos de la vida. El árbol toma cuerpo y el agua melodía. Tus manos son recientes en la rosa. Se espesa la abundancia del mundo a mediodía y estás de corazón en cada cosa. No hay brisa si no alientas, monte si no estás dentro, ni soledad en que no te hagas fuerte. Todo es presencia y gracia, vivir es este encuentro, tú por la luz, el hombre por la muerte. Que se acabe el pecado. Mira que es desdecirte dejar tanta hermosura en tanta guerra. Que el hombre no te obligue, Señor, a arrepentirte de haberle dado un día las llaves de la tierra. Amén. En la mañana, Señor, hazme escuchar tu gracia. Señor, escucha mi oración. Tú que eres fiel, atiende a mi súplica. Tú que eres justo, escúchame. No llames a juicio a tu siervo, pues ningún hombre vivo es inocente frente a ti. El enemigo me persigue a muerte, empuja mi vida al sepulcro, me confina a las tinieblas como a los muertos ya olvidados. Mi aliento desfallece, mi corazón dentro de mí está yerto. Recuerdo los tiempos antiguos, medito todas tus acciones. Considero las obras de tus manos y extiendo mis brazos hacia ti. Tengo sed de ti como tierra reseca. Escúchame enseguida, Señor, que me falta el aliento. No me escondas tu rostro, igual que los que bajan a la fosa. En la mañana hazme escuchar tu gracia, ya que confío en ti. Indícame el camino que he de seguir, pues levanto mi alma a ti. Líbrame del enemigo, Señor, que me refugio en ti. Enséñame a cumplir tu voluntad, ya que tú eres mi Dios. Tu espíritu que es bueno, me guíe por tierra llana. Por tu nombre, Señor, consérvame vivo. Por tu clemencia, sácame de la angustia. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En la mañana, Señor, hazme escuchar tu gracia. Anunciad a toda la tierra que el Señor hizo proezas. Te doy gracias, Señor, porque estabas airado contra mí, pero has cesado tu ira y me has consolado. Él es mi Dios y Salvador. Confiaré y no temeré, porque mi fuerza y mi poder es el Señor. Él fue mi salvación. Y sacaréis aguas con gozo de las fuentes de la salvación. Aquel día diréis, dad gracias al Señor, invocad su nombre, contad a los pueblos sus hazañas, proclamad que su nombre es excelso. Tañed para el Señor que hizo proezas, anunciadlas a toda la tierra. Gritad jubilosos, habitantes de Sión, que grande es en medio de ti el Santo de Israel. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Anunciad a toda la tierra que el Señor hizo proezas. Aguardamos la alegre esperanza, la aparición gloriosa de nuestro Salvador. Solo en Dios descansa mi alma, porque de Él viene mi salvación. Solo Él es mi roca y mi salvación, mi alcázar, no vacilaré. ¿Hasta cuándo remontaréis contra un hombre, todos juntos para derribarlo? Como una pared que cede o una tapia ruinosa. Solo piensan en derribarme de mi altura y se complacen en la mentira. Con la boca bendicen, con el corazón maldicen. Descansa solo en Dios, alma mía, porque Él es mi esperanza. Solo Él es mi roca y mi salvación. Mi alcázar no vacilará. De Dios viene mi salvación y mi gloria. Él es mi roca firme, Dios es mi refugio. Pueblo suyo, confiad en Él, desahogad ante Él vuestro corazón, que Dios es nuestro refugio. Los hombres no son más que un soplo, los nobles son apariencia. Todos juntos en la balanza subirían más leves que un soplo. No confíes
pongáis ilusiones en el robo. Aunque crezcan vuestras riquezas, no le deis el corazón. Dios ha dicho una cosa y dos cosas que he escuchado. Que Dios tiene el poder y el Señor tiene la gracia, que tú pagas a cada uno según sus obras. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Aguardamos la alegre esperanza, la aparición gloriosa de nuestro Salvador. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que con amor generoso desbordas los méritos y deseos de los que te suplican, derrama sobre nosotros tu misericordia para que libres nuestra conciencia de toda inquietud y nos concedas aún aquello que no nos atrevemos a pedir. Por Jesucristo nuestro Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Insensatos Gálatas, ¿quién os ha embrujado? ¿Y qué pensar ante vuestros ojos presentamos la figura de Jesucristo en la cruz? Contestadme a una sola pregunta. ¿Recibisteis el Espíritu por observar la ley o por haber respondido a la fe? ¿Tan estúpidos sois? ¿Empezasteis por el Espíritu para terminar con la carne? ¿Tantas magníficas experiencias en vano? Si es que han sido en vano. Vamos a ver, cuando Dios os concede el Espíritu y obra prodigios entre vosotros, ¿por qué lo hace? ¿Porque observasteis la ley o porque respondéis a la fe? Palabra de Dios. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado a su pueblo. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado. Nos ha suscitado una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado a su pueblo. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian, realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado a su pueblo. Y el juramento que juró a nuestro padre Abraham, para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, le sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado a su pueblo. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: si alguno de vosotros tiene un amigo y viene durante la medianoche para decirle: amigo, préstame 3 panes, pues uno de mis amigos ha venido de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Y desde adentro el otro le responde: no me molestes, la puerta está cerrada, mis niños y yo estamos acostados, no puedo levantarme para dártelos. Si el otro insiste llamando, ya os digo que si no se levanta y se los da por ser amigo suyo, al menos por la importunidad se levantará y le dará cuanto necesite. Pues así os digo a vosotros: pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque quien pide recibe, quien busca halla, y al que llama se le abre. ¿Qué padre entre vosotros, cuando el hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pez, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Si vosotros, pues, que sois malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden. Palabra del Señor. Otras veces ya os he hablado comentando este Evangelio de hoy, por eso hoy prefiero dedicar esta pequeña reflexión al santo cuya memoria la Iglesia celebra esta mañana. Me refiero a San Juan 23. Hablar de San Juan 23 es hablar
de un santo está canonizado. Esto es lo primero. Habrá quien le guste mucho, habrá quien no le guste nada. Es un santo, está canonizado. Personalmente, aunque viví y nací en su pontificado, pero no le conocí personalmente como sí a sus sucesores. Se le conocía, y creo que con justicia, como el Papa Bueno. Este fue el título que le dio el pueblo, el Papa Bueno. Un hombre de una gran bonomía, de una gran bondad natural, con infinidad de anécdotas, a cual más simpáticas, ¿no? Pero quizá Juan XXIII va a estar siempre unido a la figura, al acontecimiento del Concilio Vaticano II, que fue convocado por él. Y murió apenas empezado, o sea, después de la primera sesión del concilio. Las sesiones duraban 3 o 4 meses, se hacían en el otoño. Después de la primera sesión murió y fue sustituido como vicario de Cristo por Pablo VI, que fue el que llevó a la conclusión el Concilio Vaticano II. Juan XXIII convocó el concilio con una idea. La palabra era aggiornamento, una palabra italiana que no tiene fácil traducción al español. La traducción más ajustada sería puesta al día, poner al día, aggiornar, poner al día. Poner al día no solamente en informarte qué está pasando, ponme al día, ¿no? Cuéntame, sino poner al día en el sentido de actualizar o modernizar. Esta palabra encierra, por lo tanto, un gran peligro. Modernizar, actualizar, ¿con respecto a qué? Con respecto a qué? Al mundo. Modernizar en el sentido de mundanizar, poner al día en el sentido de hacer que la Iglesia se acomode al mundo. Ese es el riesgo, y sin duda este riesgo estuvo siempre presente en las distintas sesiones del Concilio Vaticano II. Pero no es lo que quería el Papa Juan. Él, junto a la palabra aggiornamento, utilizó otro concepto: ir a las fuentes, ir a la raíz, volver a la primitiva Iglesia, o sea, modernizar la Iglesia, ponerla al día, pero siendo fieles a la raíz apostólica, a la raíz de la palabra de Dios, de las enseñanzas de los apóstoles e incluso de la tradición. Se olvida, por ejemplo, que Juan XXIII es el que hace un documento insistiendo en la necesidad del latín. O sea, mucha modernización en el sentido que se entiende no tendría cuando insiste en la necesidad de que se estudie el latín en los seminarios. Bueno, es decir, el Papa siempre tenía en la mirada que la Iglesia tiene que actualizarse, el mundo cambia, hay nuevas situaciones, por ejemplo, la valoración de la mujer, la valoración de la ecología, pero que tiene que ser fiel a sus raíces. Y ahí es donde se produce el gran debate en el Concilio Vaticano II. Yo fui durante 6 años compañero de trabajo, discípulo, amigo del mejor periodista, al menos en lengua española, que informó sobre el Vaticano II. José Luis Martín Descalzo escribió 4 libros imprescindibles para entender aquello que se llamaban Un periodista en el concilio. Libros imprescindibles porque él vivió el concilio trabajando, ya era sacerdote, pero trabajando como periodista desplazado en Roma. Y después tuve la oportunidad de hablar muchas veces largo, tendido con él sobre el concilio y su desarrollo. Y recuerdo algunas cosas que él me decía. El concilio se prepara de una manera, se hace de otra y se aplica de otra. Se prepara con una idea. Cuando llegan al concilio hay algunos que están muy bien organizados, podríamos llamarles, por poner un apelativo, los progresistas o los liberales, por poner un apelativo. Estaban muy bien preparados desde todos los puntos de vista, organizados, con un verdadero lobby y además con las ideas muy claras de lo que querían conseguir. Mientras que la mayoría de los padres conciliares, el concilio está formado por todos los obispos del mundo, la mayoría de los obispos pues no tenían un plan, iban con la mejor buena voluntad y fácilmente eran llevados hacia donde querían ser llevados por los que estaban organizando extraoficialmente el concilio. Bien, por lo tanto, preconcilio,
concilio y después posconcilio. Pero durante el concilio, sobre todo cuando ya viene el Papa Pablo VI y toma las riendas del pontificado, durante el concilio se produjo una cosa, repito, me lo contaba de viva voz Martín Descalzo en su momento, se produjo una cosa que fue el diálogo, llamémosle así porque no era propiamente un diálogo, entre Pablo VI y esta mayoría progresista que era la que estaba llevando el concilio y la que quería aprobar determinados documentos. Un concilio es deliberativo, es decir, un concilio tiene valor cuando sus conclusiones son aprobadas por los padres conciliares, pero esas deliberaciones, esas conclusiones, esos documentos tienen que ser firmados por el Papa, si no, no valen. Entonces Pablo VI, cuando veía cómo estaba desarrollándose todo, advertía a estos que estaban organizando de facto el concilio y les decía, esto yo no lo voy a firmar. Vosotros podéis hacer lo que queráis, estáis convenciendo a la mayoría de los obispos, pero yo esto no lo voy a firmar. Vamos al choque, porque vais a aprobar una cosa que el Papa no va a firmar y delante del mundo va a ser un escándalo y no va a servir para nada, nada más que para dar un escándalo. Esto yo no lo voy a firmar. Esa era la labor escondida del Papa Pablo VI. Ante esto, pues esa iglesia, sobre todo alemana, holandesa, fundamentalmente en este momento, también francesa, centroeuropea, que era la que marcaba el paso en el Concilio Vaticano II con grandes teólogos. Bueno, este sector dominante, este sector reducía sus pretensiones y se llegaba a acuerdos, a algunos documentos que, como en una constitución de un país, la Constitución española es un documento de acuerdo, un documento de consenso. Esto no es lo que a mí me gustaría, pero tampoco es lo que te gustaría a ti. Vamos a pactar, vamos a firmar entre todos esto que vale para todos. Bien, así se llega a la redacción de los documentos conciliares. Entonces el Papa pudo firmarlos, son documentos que tienen rango de magisterio. Por supuesto, no son palabra de Dios, pero son magisterio de la Iglesia. ¿Cuál es el problema? El problema fue la aplicación de esos documentos, que es lo que se ha llamado el postconcilio. El postconcilio se aplicó no siguiendo la letra de los documentos, sino siguiendo lo que se llamó el espíritu del concilio. El espíritu del concilio, que era una cosa evanescente. ¿Qué significa el espíritu? Aquí dice esto, la Lumen Gentium, la Gaudium et Spes, dicen esto. Y ahora usted me está hablando del espíritu del concilio. En el espíritu del concilio, aplicado en determinados sitios por ese sector, digamos, progresista o liberal, el espíritu del concilio tenía muy poco que ver con la letra de lo aprobado en el concilio, es decir, lo que firmaron los padres conciliares, y en cambio tenía mucho que ver con las ideas de esa minoría que había manejado el concilio. Y el espíritu del concilio, tal y como ellos lo entendían, no era continuidad ni con la palabra, ni con, por supuesto, la tradición. Los concilios anteriores, incluido naturalmente el gran concilio al cual odian los progresistas, que es el Concilio de Trento. Nada que ver, estábamos en una ruptura, no en una continuidad. Pablo VI sufrió muchísimo. Estoy convencido de que él, que será pronto canonizado, estoy convencido de que es confesor y mártir, porque sufrió horrores intentando manejar esta situación que se le iba de las manos por su propia naturaleza, por su propia forma de ser. No olvidéis que fue él el que dijo, nada menos que en la celebración de la fiesta de San Pedro y San Pablo en Roma, es decir, un gran acto, lo de el humo del infierno ha entrado dentro de la Iglesia. Aquello se le iba de las manos cada vez más según avanzaba su edad, hasta que llegó Juan Pablo II y cogió de nuevo el timón. Juan Pablo II, Benedicto XVI, hicieron todo lo posible por aplicar el concilio, pero con un criterio de continuidad con la palabra de Dios y con la tradición. Esta es la lucha que tenemos, no tenemos otra. Estamos en lo mismo, exactamente igual que cuando termina el concilio en el año 65. Estamos igual, estamos con un sector que quiere aplicar y vivir el concilio en continuidad con la palabra y con la tradición,
siendo fiel a la letra del concilio, a lo que el concilio aprobó, y en un sector que le parece el Concilio Vaticano II insuficiente como fruto de un pacto, de un consenso, y que quieren el espíritu del concilio, que es una ruptura con la tradición e incluso una ruptura con la palabra. Tenemos que creer en el Espíritu Santo. Creo que a todos nos falta mucha fe. Creer en el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque si no creemos en el Espíritu Santo, no creemos que ese concilio sea obra del Espíritu Santo tal y como fue aprobado, pero ¿por qué entonces íbamos a creer que el Concilio de Trento o el Vaticano I sí es obra del Espíritu Santo? Tenemos que creer en el Espíritu Santo, tenemos que confiar en Dios y, por supuesto, atenernos a aquello que el Señor nos ha enseñado. La palabra de Dios es la enseñanza del Señor. Esto nadie puede tocarlo. La interpretación de la palabra dada durante 2000 años es el magisterio de la Iglesia, la tradición, y esto nadie puede tocarlo. Hay que avanzar, pero nunca de tal manera que se vuelva atrás y se niegue justo o se diga justo lo contrario de lo que han dicho los que nos han precedido. Que San Juan 23, que está en el cielo, interceda por la Iglesia. De pie, por favor. Por la Santa Iglesia de Dios, por el Santo Padre, roguemos al Señor. Por la paz, para que termine la persecución que sufren los cristianos, sobre todo en países como Venezuela, Nicaragua o los países del centro de África, roguemos al Señor. Pedimos al Señor por el sínodo de los obispos, para que sea siempre fiel a la tradición y a la palabra, roguemos al Señor. Por todos los enfermos, los que no tienen trabajo, las familias rotas, roguemos al Señor. Por nosotros, que seamos capaces de amar a Dios confiando siempre en Él, roguemos al Señor. Acoge, Dios Todopoderoso, las súplicas de tu pueblo que confía en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Bendito seas, Señor, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, Señor, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, el sacrificio establecido por ti y por estos santos misterios que celebramos en razón de nuestro ministerio. Perfecciona en nosotros, como conviene, la obra santificadora de tu redención. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues aunque no necesitas nuestra alabanza ni nuestras bendiciones te enriquecen, tú inspiras y haces tuya nuestra acción de gracias para que nos sirva de salvación por Cristo Señor nuestro. Por eso, unidos a los coros angélicos, te alabamos proclamando llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió, lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a la perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de agradecimiento al Señor por su amor infinito, le decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos unos a otros la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Él es Jesús. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Rezamos el Benedictus. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian, realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham, para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, le sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Acuérdate de tu misericordia, Señor, de lo que has prometido a nuestros padres. Oremos. Concédenos, Señor Todopoderoso, que de tal manera saciemos nuestra hambre y nuestra sed en estos sacramentos, que nos transformemos en lo que hemos recibido. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida y dulzura, esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. San Miguel Arcángel, ruega por nosotros.